Bien, comenzamos con la resolución del ejercicio. Tenemos dos cajas diferentes, pesan 8.150, perdón, 8,155 kilogramos fuerza. Entonces tenemos caja 1 más lo que sería la caja 2. Esto tiene un peso total de 8,155 kilogramos fuerza. Determine la masa del objeto. Aquí les dije que esto olvidáramos. Determine, sería el peso del objeto. Si el primero posee un peso de 300.000 dinas, vamos a ver cuántas dinas tenemos. Tenemos 3 millones de dinas. Deje su respuesta en newtons. Entonces, una de las cajas vale 3 millones de dinas. Se podría decir que es 3 por 10 a la 6. Eso serían 3 millones de dinas. ¿Ok? Muy bien, entonces me piden encontrar cuánto costaría la otra caja. Lo que yo debo hacer es transformar estos kilogramos fuerzas a newtons. Vamos a llevarlo a newtons en primer lugar. Recuerdo que el factor de conversión es por y dividido. Y digo que en un kilogramo fuerza, existen 9,81 newtons. Entonces se van los kilogramos y lo que me queda es multiplicar 8,155 por 9,81. Y me queda un valor de 80,00. Por lo tanto, todo este valor de aquí lo vamos a tomar como que si fuera 80. Todo esto que está aquí se transforma en 80 newtons. 80 newtons. Lo mismo con las dinas. Tenemos 3 por 10 a la sexta de dinas. Y tenemos que en un newton existen 100.000 dinas. En un newton existen 100.000 dinas. ¿Ok? Entonces se van las dinas. Acá tengo 5 ceros y acá tengo 6 ceros. Obviamente me va a sobrar un cero arriba, ¿no? Serían 30 newtons. 30 newtons. Si no, lo podemos hacer de la siguiente manera. 3 por 10 a la sexta, que sería 3 seguido de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Dinas por y dividido en un newton es igual a 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 100.000 dinas. Entonces tenemos 5 ceros abajo, 1, 2, 3, 4, 5 de dinas. Se van con los 5 de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta me vuelve a quedar 30 newtons. Entonces, esta conversión se hace 30 newtons. Y ahí está más que claro, ¿no? Si tengo que 30 newtons para llegar a 50, pues la otra caja obligada tiene que costarme 50 newtons. Ahora, si en realidad yo le pidiera la masa, yo me acuerdo que la fórmula es igual a peso es igual a masa por gravedad. Y como tengo el peso y tengo la gravedad, tengo que despejar la masa. Peso sobre la gravedad es igual a la masa. Entonces la masa es igual al peso, que serían 50 newtons, sobre la gravedad, que serían 10 metros sobre segundos cuadrados. Esto sería igual a 5 kilogramos. ¿Ya? La masa sería de 5 kilogramos. Para el segundo problema dibujamos las fuerzas. Tenemos la fuerza-peso, que está dado en kilogramos fuerza, lo vamos a cambiar. 10 sobre 9,81 kilogramos fuerza por y dividido en un kilogramo fuerza existen 9,81 newtons. Adiós los 9,81, adiós los kilogramos fuerza, la respuesta me queda 10 newtons. Tenemos el peso que vale 10 newtons. Aplico lo que es el método del polígono para la suma vectorial y aquí tengo el valor de peso. Ya. Dibujamos las otras fuerzas pertinentes. En este caso tenemos una tensión número 1. Ahora, esta tensión número 1, si tú te das cuenta con respecto al techo, tiene que formar un ángulo de 30 grados, ¿sí? 30 grados. Entonces, esto lo traslado. Recuerda que los vectores tú los puedes mover para donde te plazca, pero con tal que no me le cambie la dirección, ni la magnitud, ni el sentido. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no? Lo que sí vamos a hacer nosotros por conveniencia es hacerlos un poquito más grandes, un poquito más pequeños, debido a que tenemos que cumplir la propiedad de cerrar el polígono. ¿Ya? Nos falta un tercer vector, que sería la tensión que está a la izquierda, que la podemos llamar tensión 2. Es ver y observar que la tensión 2 con respecto al techo forma un ángulo de 40 grados. Entonces lo trasladamos, lo movemos a nuestra conveniencia y ahí estarían los
la tensión número 2. ¿Ya? Con el techo que forma un ángulo de 40 grados. Listo, ahí tenemos nuestro diagrama con respecto al método del polígono. Y aquí trabajamos, mire esto, tenemos para encontrar los ángulos. Aquí tengo dos rectas paralelas. Si en las dos rectas paralelas, arriba a la derecha vale 40, abajo a la izquierda también debe costar 40. Entonces este valor de aquí debería ser de 40. Entonces lo voy llenando. Y aquí sabemos que ya vale 40 grados. De una vez, 40 más 30 suman 70 grados. Vamos borrando aquí y estos serían 70 grados. ¿Ok? 70 grados. El ángulo del de color rojo aquí sería 30 grados, ¿verdad? Ese era con respecto al techo. Lo mismo, tenemos dos rectas paralelas. Vamos a utilizar la propiedad de ángulos alternos e internos para decir que arriba a la izquierda hay 30 grados, por lo tanto abajo a la derecha también deben haber 30 grados por ángulos alternos e internos. Entonces acá deberían haber 30 grados. Vamos a borrar la tensión 1. 30 grados aquí. Debe haber 30 grados. Atención. Si este es 30, aquí tenemos un ángulo de 90. 30 para llegar a 90, el valor interno debería ser 60. Y si el primer ángulo vale 60, el segundo vale 70, ya tengo 130 grados. Y 130 grados para llegar a 180 me hace falta 50 grados. Ya tengo los tres ángulos internos de los triángulos y tengo el valor del peso, que es 10. Ya tenemos el valor de tres lados, de un lado, perdón, y de tres ángulos. Podemos aplicar la ley del seno. Vamos a aplicar la ley del seno para poder encontrar los valores pertinentes. Me dicen encontrar el valor de las tensiones. Tengo que encontrar tensión 1 y tensión 2. Escojo el valor de los elementos de la relación de la ley del seno que están completos. Peso sobre su lado opuesto, que es seno de 70 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque 70 grados está formado por tensión 2 y por tensión 1. Quien no formó el ángulo es el peso, por lo tanto ese es su lado opuesto. Por eso se relaciona el peso con seno de 70 grados. Es igual. En este caso voy a intentar encontrar el valor de tensión 1. Tengo que buscar el ángulo que no formó tensión 1. Para eso me doy cuenta que tensión 1 no formó el ángulo de 50 grados, ya que 50 grados está formado por tensión 2 y por el valor de peso. 50 grados está formado por tensión 2 y peso. ¿Qué lado no fue conformado para el ángulo? Tensión 1. Ese sería su lado opuesto. Por lo tanto, la ley de seno sería tensión 1 dividido para el seno de 50 grados. Recordando que tensión 1 es lo que yo debo encontrar y hay que despejar, por lo tanto seno de 50 debe pasar a multiplicar. ¿Qué haría? Peso que multiplica el seno de 50 grados es igual a tensión 1 y recuerda que acá está sobre seno 70. El peso lo encontramos, vale 10, 10 seno de 50 grados dividido por el seno de 70, esto es igual a tensión 1. Lo hace la calculadora, 10 seno de 50 es igual, y luego lo divido para el seno de 70, tenemos 8, tensión 1 es igual a 8,15 newtons. Para la tensión número 2, vuelvo a seleccionar el dato que estaba completo para la relación de la ley del seno. W y su ángulo opuesto, que es seno de 70, 70 y su lado opuesto, que es W, es igual a la otra tensión, que sería la tensión número 2. ¿Y qué ángulo es aquel que no tuvo como relación para su construcción a tensión 2? Mire, tensión 2 no formó parte de haber construido el ángulo de 60 grados. Entonces, como tensión 2 no formó el ángulo de 60 grados, ese es su lado opuesto. Tensión 2 es el lado opuesto de 60 grados. Entonces sería seno sobre seno de 60 grados. Pero otra vez, como quiero encontrar tensión 2, seno de 60 pasa a multiplicar. Entonces quedaría el peso del objeto, que vale 10, que multiplica el seno de 60 dividido por el seno de 70, es igual a tensión 2. Y el resto lo hace la calculadora. 10 seno de 60 es igual, y luego dividido para seno de 70. Esto nos da 9,22 redondeando. Tensión 2 es igual a 9,22 newtons. Y así terminamos nuestra primera parte. Lección número 2. Dos cajas diferentes pesan 10,194. Aquí están las dos cajas. Hay que sumarlas porque juntas tienen un peso de 10,194 kilogramos fuerza. Y luego me dicen que determinen la masa. Ya hemos dicho, sí, vamos a trabajar con la masa.
del objeto si se posee que si sabe que el primero posee un peso de 3,064 millones de dinas. ¿Ok? Entonces uno de ellos vale 4 millones de dinas. El peso. Sabemos que para poder sumar y realizar las operaciones debemos tener todo en un mismo sistema. Y además me piden que esté en Newton. Por lo tanto, lo vamos a llevar a newtons. El factor de conversión que necesito para llevar a newtons, recordamos que en 1 kilogramo fuerza existen 9,81 newtons. O sea, 10 kilogramos fuerza y multiplico 10,194 por 9,81 y me queda 100,00. Por eso es que vamos a trabajar simplemente con 100. Entonces, todo este peso de las dos cajas equivale a 100. Y la unidad de medida que nos queda serían newtons. 100 newtons. Ahora los 4 millones de dinas. 4 millones de dinas. 4 por 10 a la 6. 4 millones porque hay 6 ceros por 10 a la 6 de dinas. Me acuerdo que en un newton existen 10 a la 5 dinas. Se van las dinas y aquí tengo yo una división de bases iguales. 10 a la sexta dividido para 10 a la quinta sería la misma base y el resto de los exponentes. 6 menos 5 sería 10 a la 1. El numerito que faltó sería 4. Y el valor es newton. 4 por 10 igual a 40 newtons. Esto es igual a 40 newtons. Y está más que claro que reconocer que el peso faltante serían 60 newtons. Pero eso es peso. Eso. En newtons. Y acá el problema me dice determine la masa. ¿Ya? Aquí este es el error, ¿no? Deje su respuesta en newton. Pero si nos piden encontrar la masa, me acuerdo de la fórmula. PS es igual a masa por gravedad, en donde el peso dividido por la gravedad es igual a la masa. Entonces, el valor de 60 newtons de la segunda caja, 60 newtons de la segunda caja, tengo que dividirla para la gravedad. Metros sobre segundos cuadrados, era la respuesta 6 kilogramos. ¿Ok? Determine el valor de las tensiones. Bien, vamos a graficar todas las fuerzas involucradas en este sistema de equilibrio. Como ya sabemos, aquí está el peso. Y este peso está dado en kilogramos fuerza. Lo vamos a transformar en 10 dividido para 9,81 kilogramos fuerza. Factor de conversión en 1 kilogramo fuerza. Existen 9,81 newtons. Adiós los kilogramos fuerza, adiós los 9,81, entonces me queda la respuesta 10 newtons. Tenemos que el peso vale 10 newtons. Ya. Graficamos para nuestro método del polígono. Aquí está primero el peso. Y luego graficamos el otro vector. Vamos a graficar el otro vector que sería un vector tensión desde el centro hacia afuera siguiendo la trayectoria del cable. Y recordando que aquí con el techo forma un ángulo de 30 grados. Aquí tenemos un ángulo de 30 grados. ¿Okay? Esto lo podemos trasladar hasta donde se nos plazca con tal de no moverle su sentido, su orientación, debe apuntar hacia el mismo lado, ¿no? 30 grados. Y de una vez me doy cuenta que aquí puedo yo trazar dos paralelas. Está la primera recta y aquí está la otra recta que son paralelas intersectadas por una tercera. Y la ley de ángulos alternos internos me dice que si arriba a la izquierda vale 30, abajo a la derecha también debe costar 30. Entonces, ese valor lo ubico aquí, 30 grados. Y todo esto, aquí hay 90 grados. Si aquí hay 90 grados, lo que me le falta a 30 para completar los 90 deberían ser aquí 60 grados. Y ese ángulo ya formaría parte de nuestro triángulo interno, ¿no? Se lo voy a poner de color negro. Borro las paralelas. Y ahí vamos, ¿no? Correcto. Y lo también lo voy a poner aquí. Ya. Nos falta dibujar un tercer vector que sería la tensión número 2. Tensión número 2. Y la tensión número 2 con respecto al techo a un horizontal forma un ángulo de 50 grados. La trasladamos porque los vectores se pueden mover para cualquier parte del plano y nuestra misión es cerrar el polígono, ¿no? Ahí está cerrado el polígono. Muy bien. Ahora, si ahí hay 50 grados, se nota que el vector de color negro y el vector de color rojo forman un ángulo de 90 grados. Y si la primera parte vale 40, pues la parte interna del triángulo, que es la que me interesa, debe costar 40. ¿Ya? Acá vale 60. Si ya tengo 60 más 40, tendría 100. Entonces yo ya sé que este último tercer ángulo debería costar 80. Otro método para encontrarlo es recordar que aquí se forman paralelas, otra vez las paralelas, tenemos la primera recta paralela y acá tenemos la segunda recta paralela.
y están siendo entrecortadas por el vector tensión 2. Si arriba a la derecha vale 50, abajo a la izquierda debe costar 50. Y 50 más 30, el 80 anteriormente mencionado. Sabemos que ahí debe ir un ángulo de 80 grados. Con eso ya puedo aplicar la ley del seno, ¿no? En la que me dice que, voy a ponerle el nombre, que no le he puesto nombre a la tensión 1, puedo relacionar lados y ángulos con tal que sea el lado opuesto con respecto a su ángulo. Entonces puedo decir que el peso se dividido para el seno de 80, ya que 80, su lado opuesto es peso. Esto lo voy a relacionar con la tensión 2. Tensión 2 es el lado opuesto de qué ángulo. Es el lado opuesto. Si quiero que tensión 2 sea el lado opuesto, tengo que ver qué ángulo se formó sin tomar parte a tensión 2. Eso sería el ángulo de 60 grados. Mire que 60 grados está formado por peso y por tensión 1. Quien no estuvo presente es tensión 2. Por lo tanto, 60 grados y tensión 2 son opuestos. Entonces aquí debería ser seno de 60 grados. Y ahí ya puedo resolver. Como tengo que encontrar tensión 2, lo único que hago es pasar a multiplicar el seno de 60. Como el peso vale 10, ponemos 10. Seno es que multiplica el seno de 60 dividido por el seno de 80. Esto sería igual a tensión 2. El resto lo hace la calculadora. 10 seno de 60 es igual a, y también lo divido para seno de 80, y tenemos 8.79. La tensión 2 vale 8,79 newtons. Utilizo la relación completa, que es la de peso, porque conozco tanto su peso como el valor del seno del ángulo gracias a la calculadora, y vamos a utilizar el dato para el valor desconocido, que sería tensión 1. No lo conozco, tensión 1. ¿Cuál es el ángulo opuesto a tensión 1? Aquí está tensión 1. Su ángulo opuesto sería el valor de 40 grados. ¿Por qué? Porque 40 grados está formado por peso y por tensión 2. Es decir, tensión 1 no participó en la construcción de 40 grados y ese sería su lado opuesto. Entonces, seno de 40 grados. Lo mismo, como quiero encontrar tensión 1, esto debe pasar a multiplicar. Y tendríamos que el peso, que vale 10, que multiplica el seno de 40, y esto lo divido para el seno de 80, y tendríamos la respuesta de tensión 1. 10 seno de 40 igual dividido para seno de 80, y tengo un valor de 6,53. 6,53 newtons, y tendríamos ya el término de la lección 2. Dos cajas diferentes pesan juntas 5,97 kilogramos fuerza. Al sumar el valor del peso de las dos cajas, la respuesta era 5,097 kilogramos fuerza. Determine la masa del segundo objeto si el primero posee un peso de 1.500.000 linas. 1.500.000 linas. Para poder sumar las unidades debo tener todo en newtons. Entonces acá lo voy a transformar en newtons. Recordando el factor de conversión que en un kilogramo fuerza existe 9,81 newtons. A 10 kilogramos fuerza y tengo que multiplicar 5,097 por 9,81. Esto me da una respuesta de 50 newtons. Ok, entonces toda esta transformación de acá se va a anular y me va a quedar simplemente 50 newtons. Entonces me quedó 50 newtons. Ahora las dinas, 1.500.000 dinas es como tener 15 por 10. ¿Cuántos ceros hay? Hay 5 ceros, por 10 a la 5, porque hay 5 ceros. Estos serían dinas. Y recuerdo que el factor de conversión me dice que en un newton existen 100.000 dinas. División de bases iguales, resto los exponentes. A 5 le quito 5 o simplemente lo simplifico y la respuesta me queda 15 newtons. Entonces el peso de la primera caja sería de 15 newtons. Y nos queda más que entendible que a 15 hay que sumarle 35, 30, 40, 50, 35 newtons para que la respuesta me dé 50. Ahora, como me piden la masa, el error es que deja la respuesta en newton, tengo que acordarme que peso es igual a masa por gravedad. Y peso dividido por la gravedad sería igual a la masa del objeto del segundo objeto. Entonces, el peso, que vale 35 newtons, lo divido para 10, que estamos utilizando la gravedad, y eso es facilito, sería 0,35. No, perdón, me equivoqué, sería 3,5. 35 dividido para 10 sería 3,5, y la unidad de medida de la masa en el sistema internacional, kilogramos. Y esta sería la solución.